del poema Un verso a Neruda. Es del autor salvadoreño Aquiles Mendoza. Tenemos aquí un documento, un análisis literario y, bueno, nuestra misión es destilar cómo Mendoza le rinde homenaje a Neruda. Y sobre todo, qué nos dice este análisis sobre el legado del gran poeta chileno. Para arrancar, el texto que tenemos describe el poema, no solo como un tributo, ¿sabes? Lo pone como un intento de encapsular las muchas caras de Neruda. Sugiere que Mendoza busca un diálogo con ese legado enorme, casi para reafirmar que sigue vivo, ¿no? Exacto. Es más que un simple homenaje. La lectura que nos da el análisis es la de un esfuerzo por capturar la esencia misma de Neruda, tanto su vida como su obra, poniendo un énfasis particular en su trascendencia, o sea, en cómo su voz va más allá de su tiempo y de su lugar. Ok. Exploremos eso un poco más. Un primer gran tema que identifica el análisis es el legado universal de Neruda. La fuente rescata una imagen que usa Mendoza que es muy potente, Neruda como un faro que resalta en un mar de letras. ¿Qué imagen? Parece que el punto clave aquí es cómo lo proyectan más allá de Chile casi desde el vamos, ¿verdad? Precisamente. La interpretación que se ofrece es que esa metáfora funciona un poco como ancla, para establecer esa universalidad desde el principio. No es un faro localista, digamos, es una guía en el océano de la literatura mundial. El documento insiste en eso, en que Mendoza marca esa dimensión global muy temprana. Ajá. Muy al inicio del poema. Entendido. Pasemos a otro aspecto clave que toca el texto, la versatilidad poética. El análisis va enumerando cómo Mendoza celebra esa capacidad tan de Neruda, ¿no? De cantarle a cosas tan distintas. Menciona la hormiga, la amapola, el viento, el fuego, cosas súper terrenales, cotidianas. Y eso es interesante, fíjate. Lo que subraya el análisis es que, al celebrar estos objetos que podríamos llamar menores, Mendoza estaría de alguna forma validando esa filosofía tan nerudiana de que la poesía está en todo. Claro. No solo en lo que tradicionalmente se considera poético. El texto como que hace hincapié en cómo el poema de Mendoza resalta esa democratización del lenguaje poético que hacía Neruda. Menuda combinación, ¿no? Fundamental, porque ahí se reconoce la complejidad, ¿sabes? La complejidad inherente a la figura. Lo que se desprende del análisis es que Mendoza logra captar bien esa tensión interna. Por un lado, el poeta lírico, el del amor, y por otro, el poeta social, el de la denuncia política. Y esto, claro, nos lleva a pensar un poco sobre cómo nos acercamos hoy a figuras históricas que son así, con tantas facetas, con luces y con sombras evidentes, ¿no? Totalmente. El documento también le dedica un espacio a la forma y el lenguaje del poema de Mendoza. Menciona el uso del verso libre y se interpreta como un eco, digamos, de la propia libertad expresiva de Neruda. Y también esa repetición, ¿no?, casi insistente del nombre, Neruda, como un mantra quizá. Exacto. El análisis sugiere que el verso libre, esa forma sin rima ni métrica fija, le permite a Mendoza una expresión más directa, más fluida, muy acorde con el tono de homenaje personal. Ajá. Y la repetición del nombre, pues sí, se ve como un refuerzo constante de esa figura central, es el eje. Y esa exclamación final que destaca el texto, Neruda, Neftalí, ¿qué más da?, se interpreta como un cierre muy significativo, como diciendo que la obra poética, la que es inmortal, termina por trascender la identidad concreta del hombre, ya se llame Neruda o se llame Neftalí Reyes, su nombre original. Entonces, si vamos juntando las piezas, ¿qué nos deja este análisis en limpio? Nos muestra que, según esta lectura, el poema de Mendoza es una especie de síntesis, apretada, sí, pero profunda del impacto de Neruda. Toca su universalidad, la amplitud de sus temas y también esas contradicciones tan humanas que tenía. Y conectando con la conclusión del propio análisis, este lo considera un tributo emotivo, sí, por supuesto, pero también lo ve como una afirmación del poder de la poesía como puente. Un puente. Sí, un puente entre culturas, entre generaciones, capaz de inspirar a otros creadores, como inspiró a Mendoza a través del tiempo.
Resalta esa cadena, ¿no? Esa hermosa cadena de inspiración poética que se genera. Qué interesante. Y bueno, como pensamiento final para que nos quede resonando, este análisis se enfoca en cómo Mendoza interpreta a Neruda desde su propio lugar y tiempo, claro. Y esto abre una puerta interesante para reflexionar. ¿Cómo podrían seguir cambiando o quizás enriqueciéndose las interpretaciones de figuras tan icónicas como Neruda a medida que pasa el tiempo y que son leídas desde nuevas geografías, desde nuevas perspectivas culturales? Algo para seguir pensando, ¿no?